Hoy podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el Congreso se ha convertido en una taberna de barrio, con el debido respeto a las tabernas de barrio. El debate del día es si hubo o no escupitajo en estas imágenes que veis. Esa que habéis visto es la imagen del día, desde luego, pero no era la que os queríamos poner. A continuación, os ponemos la verdadera imagen del día. Es esta, es la hambruna en Yemen, causante de la muerte de 85.000 niños menores de 5 años. Desgarradoras cifras que hoy Save the Children denuncia. Los menores están tan desnutridos que no tienen fuerzas ni para llorar. En esa guerra para la que se envían armas desde el Congreso de los Diputados, cuyas imágenes de hoy nos provocan vergüenza ajena. Pues como os decimos, hay cosas más importantes para las que nuestros políticos siguen sin dar respuesta. A cambio de eso, hoy nos han invitado a otro espectáculo en el hemiciclo al que ya empiezan a acostumbrarnos. Hoy, pues la pregunta era si había habido escupitajo o no en la sede de la Soberanía Popular, un lugar donde los que se sientan en sus sillones se llaman señorías. La pregunta es sencilla. Como ministro, ¿qué opinión tiene de la gestión de su ministerio? Y un matiz: cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos nos llame golpistas, les llamaremos fascistas. He entendido que me preguntaba usted sobre la valoración que hago de la gestión de mi ministerio, pero luego ha dicho algo de racista. Yo también, ¿no? También soy un racista. Señor Borrell, si viniera a los plenos, se enteraría de lo que estamos hablando. Cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos nos llame golpistas, les recordaremos los tiros que hay en este techo y les diremos fascistas. Usted es el ministro más indigno, de la historia de la democracia española. Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. Señor Rufián, le llamo al orden por segunda vez. Señor Rufián, habiéndole advertido conforme al reglamento, le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. ¿Qué ha pasado? Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados, como acaba de ocurrir. Pues Esquerra ha pedido revisar ese vídeo que habéis visto, como en el fútbol vamos, y Borrell afirma que sí, que uno de esos diputados de Esquerra al pasar le escupió. Profunda indignación ante las declaraciones del ministro Borrell, en las que se afirma que un diputado de Esquerra Republicana le escupió. Es falso y él lo sabe, y reclamamos que las cámaras del hemiciclo lo demuestren. Pues que cuando salía una línea de diputados que acompañaban al señor Rufián, ciertamente uno de ellos se ha girado y me ha escupido. ¿Cuál de ellos? No puedo identificar, no. Pero ha sido un gesto o ha visto que le han escupido. O sea, lo ha visto claramente. Vamos a ver, señoría, no voy a hacer la anatomía del escupitajo, ¿eh?
Pues hemos escuchado cómo se pedía a la presidenta de la Cámara que borrara palabras del diario de sesiones. Ana Pastor ha dicho que le da vergüenza que dentro de 100 años alguien pueda leer lo que hoy se ha dicho en el Pleno. Hacemos un repaso por otras veces donde las palabras de sus señorías han sido borradas para la historia. Estas son las palabras que han provocado la polémica. Cada vez que nos llame a nosotros golpistas, le diremos fascista. La presidenta de la Cámara ha decidido hoy retirarlas del diario de sesiones. La Presidencia va a retirar, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, la palabra fascista y la palabra golpista. El PP desautoriza a la presidenta, no está de acuerdo con retirar el término golpista, pero sí fascista. La palabra fascista es impresentable dentro del Congreso de los Diputados, pero cuando se produce un golpe de Estado, y en España se ha producido uno, en Cataluña, hay que llamar a los que lo cometen golpistas y por tanto no compartimos la decisión. Quizá quieran mantenerla porque eso mismo fue lo que Pablo Casado le insinuó al presidente Sánchez, provocando la ruptura total entre PSOE y PP. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿A quién corresponde y cuál es el criterio para retirar expresiones del registro de sesiones plenarias? La interpretación del reglamento le corresponde a la Presidencia. Efectivamente, según el capítulo 8 del reglamento del Congreso, la presidenta pide al diputado que retire las ofensas y puede ordenar que se retiren del diario de sesiones por el artículo 104.3. También puede llamar al orden y a la tercera llamada se le retira la palabra al diputado o diputada e incluso se le expulsa del resto de la sesión. Le llamo al orden. Le pido que abandone el hemiciclo. Por su parte, los diputados pueden pedir la palabra por alusiones cuando haya un juicio de valor, inexactitud o algo que afecte a su dignidad, según el artículo 71.1. Hoy no ha sido la primera vez que se retiran palabras en esta legislatura. Miserable y por irresponsable. Ladrones y a carceleros. Recordamos también otros casos en anteriores legislaturas. Artículos. Desaparezca de aquí y haya un reconocimiento claro. Ladrones, vosotros en Alcaucín, en el pueblo donde gobernabas. Eres un diputado indigno. No figurarán en el diario de sesiones. Estas se retiraron, pero continuamente hay otras que sí se registran. Se podrán leer en un futuro y, desgraciadamente, comprobar que a veces la disciplina y decoro parlamentario brilla por su ausencia en el hemiciclo. Pues hoy Albert Rivera ha evitado, como ha podido, definir a Vox como un partido de la extrema derecha. Dice que eso es cosa de periodistas, pero parece no recordar que él y su partido sí definen a Podemos como la izquierda radical, la extrema izquierda, los radicales, o a Esquerra Republicana como los golpistas. Es que yo no soy un analista político, eso se lo dejo a ustedes. ¿Poder indultarles a los golpistas? Cuando se presentó la moción de censura entre Sánchez, los populistas y los separatistas... ¿Hacer indultos si eran condenados los líderes golpistas en Cataluña? ¿Pero a Podemos lo sitúan ustedes en la izquierda o extrema izquierda con naturalidad? Yo les llamo podemitas o Podemos, o da igual. Como yo no soy populista, como Pablo Iglesias e Irene Montero, que supongo que a partir de ahora se ha acabado aquello de los de arriba y los de abajo. Ahora son de la izquierda y los demás a la izquierda. O sea que no colocan un arco ideológico en ningún sitio a Vox. Eso se lo dejo a ustedes, de verdad. Tanto el Partido Popular como el PSOE han retirado su lista de magistrados para renovar el Consejo General del Poder Judicial. De esta forma, mañana ya no se celebrará la votación en el Congreso. Se retarda la renovación y, por tanto, Carlos Lesmes alarga su mandato. Los populares quieren que se cambie la ley que regula esta elección y para ello presentan un documento que copia la ley de 1980 con figuras jurídicas que ya no existen y en la que la decisión de la composición del órgano de los jueces corresponde, entre otros, al propio presidente del Supremo, o sea, a Lesmes. Casado se desmarca del pacto con el PSOE en una jugada un tanto desatinada. El PP presentó ayer una enmienda en el Senado para reformar la ley que regula el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, la misma ley que ampara la alianza que hasta hace 2 días formaban PP y PSOE para repartirse a los miembros del Consejo.
hemos presentado una enmienda a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar el modelo de elección de los vocales que consagraba la Constitución y que el Partido Socialista en 1985 cambió al grito de Montesquieu ha muerto. Casado colgó en Twitter el texto poco después de presentarlo en la Cámara y aprovechó la oportunidad para presumir de constitucionalismo. Acabamos de presentar en el Senado esta enmienda a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para volver al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que consagra la Constitución y fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes en España. El texto presentado por el PP copia el articulado de la ley de 1980, pero pasaron por alto que hace referencia a instituciones obsoletas. En concreto, el artículo 577 menciona a las audiencias territoriales y a los juzgados de distrito. Ninguno de los dos existe hoy. Sorprende este nuevo discurso del PP por la independencia judicial ahora que todos conocemos los mensajes de Cosidó, en los que les aseguraba a sus compañeros de partido que con el nuevo acuerdo de renovación del órgano de gobierno de los jueces podrían controlar la Sala Segunda por la puerta de atrás. Controlaremos la Sala Segunda del Supremo desde atrás. Pedro Sánchez tiene claro que la nueva actitud del PP es solo una cortina de humo para no asumir responsabilidades. Porque usted, para tapar sus vergüenzas de no asumir la responsabilidad de lo que hizo el señor Cosidó, lo que hace es romper la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano fundamental para nuestro sistema democrático. Los nuevos vocales del Consejo iban a ser votados mañana en el Congreso, pero hoy el Partido Socialista también ha retirado su lista después de la dimisión de Marchena y ya no se celebrará la votación. Nos toca seguir esperando mientras la independencia y la credibilidad de la justicia siguen tambaleándose. La actriz y directora de cine Leticia Dolera, firme defensora de las mujeres feminista de Pro, está estos días protagonizando una polémica precisamente por no haber contratado a una actriz embarazada. Parece ser que la explicación es que el seguro de las actrices no cubre a las embarazadas. Nos hemos preguntado por esa discriminación que sufren las actrices, como en otras profesiones, por estar embarazadas. Soy plenamente consciente de la presión que conlleva dirigir y producir un proyecto, pero creo necesario mostrar la presión que tiene la mujer embarazada. Es el comunicado de la actriz Aina Clotet sobre la decisión de Leticia Dolera de no contratarla en su película al conocer que estaba embarazada. La directora afirmaba que no podían asumir el precio de la póliza del seguro. Publicó al Día contactado con diferentes aseguradoras del sector audiovisual para conocer la discriminación que viven las actrices embarazadas. El seguro sí cubre enfermedades, accidentes, proceso de duelo por el fallecimiento de un familiar e incluso un secuestro, pero no cuando una mujer se queda embarazada. Por si esta discriminación no fuese suficiente, en el caso de que la productora quisiera incluir el embarazo en la póliza, tendría que pagar un precio mucho más alto, a veces inasumible. La Unión de Actores y Actrices denuncia la situación y recuerda que la regulación de los artistas también impide un despido a una embarazada. Aina Clotet no es ni la primera ni la última actriz embarazada durante el rodaje de una película, pero en estos casos mucho más conocidos, las actrices sí pudieron continuar. Incluso en películas de acción como Wonder Woman, Gal Gadot, embarazada de 5 meses, siguió con el rodaje. La famosa serie Sexo en Nueva York también permitió a Sarah Jessica Parker seguir con el papel de Carrie Bradshaw. Y en producciones más cercanas, las series Aida o Velvet adaptaron el papel de sus protagonistas a mujeres embarazadas. Pudimos ver tanto Melanie Olivares como a Maya Salamanca con su barriga en pantalla. Sin duda, ejemplos de cómo evitar, una vez más, la discriminación laboral de las mujeres. Pues este fin de semana vimos otras imágenes que todos hubiéramos preferido que no se produjeran, que recuerdan a tiempos pasados de dictadura, fascismo, falta de derechos fundamentales, de un tiempo donde ser mujer y libre era motivo suficiente para ser insultada e incluso agredida en este país. En otros lo sigue siendo, no nos olvidemos, fue en la manifestación fascista del domingo. Allí el grupo feminista Femen fue agredido por los nostálgicos del régimen que decidieron salir a la calle para reivindicar la dictadura. Hemos estado con ellas. Lo más escalofriante era escuchar cómo había un gran coro de personas gritando Franco, 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 como si eso fuera el principio de otra guerra, ¿no?
El recibimiento fue un poco el esperado. Nosotros sabíamos que era un grupo violento. Evidentemente fue muy violenta. Se abalanzaron sobre ella 3 hombres, empezaron a propinarle patadas, empezaron a darle patadas incluso en la cabeza, ¿no? Acabó con 2 dedos incluso lesionados. La prioridad de la policía fue sacarlas del recinto y ponerlas a salvo. Nosotras somos activistas. Nuestra labor primera es hacer que la población reaccione, que tome partido y que se implique y se posicione políticamente. Si hablamos de acciones que realmente hayan marcado historia, yo pienso que en el caso de España la primera que nos marcó fue el tema del Congreso de los Diputados, cuando entramos 3 activistas a interpelar a Alberto Ruiz Gallardón sobre la cuestión de la reforma del aborto. También en Francia yo creo que una de las más sonadas fue la de Notre Dame, cuando entramos a la Catedral de Notre Dame a celebrar que el Papa había dimitido, y lo celebramos como un triunfo de las mujeres y de la comunidad LGTBI. Hubo una especialmente espectacular donde nos disfrazamos como pequeños clones de Marine Le Pen nazi, que es lo que realmente es esta señora, una fascista. A nivel internacional ahora mismo estamos a la espera de juicio por la acción que realizamos contra el convoy de Donald Trump en París. Y aquí estamos esperando la sentencia por el juicio de la Almudena. Nos están acusando de varios delitos, uno de profanación, otro de ofensa a los sentimientos religiosos y otro de un delito de odio y discriminación a los sentimientos religiosos. En Francia es común, y es el único país de hecho de Europa, que mantiene siempre los cargos por exhibicionismo sexual, porque es por lo único que en teoría dentro de las leyes de Francia nos pueden perseguir y nos pueden juzgar. Sin embargo, teniendo claro que el método de Femen es todo menos algo sexual, nos parece bastante absurdo. Femen nació en 2008 en Ucrania. Lo hizo con el nombre Nueva Ética. Llevan a cabo acciones de protesta, generalmente en topless, contra el turismo sexual, control a las instituciones religiosas, contra el sexismo y los vientres de alquiler, entre muchas otras. En España empezaron hace 5 años. Mujeres valientes que tiran de símbolos para que, aunque en España son solo 15, su voz se oiga como si fueran miles. Femen nace realmente en 2008 en Ucrania, fue creciendo y se trasladó aquí. Empieza a crear protestas, sobre todo dentro del ámbito universitario y sobre todo dentro de lo que es la crítica a las redes de prostitución que operan a gran nivel en Ucrania. Se dan cuenta de que, bueno, que no es suficiente, y Oksana Shashko es la que decide plantear qué pasaría si ellas se desnudaran y serían topless y llevaran igualmente los carteles e intentaran hacer un activismo más provocador. Ahí es donde nace un poco la semilla del sextremismo, que es lo que conocemos a día de hoy como lo que hacemos nosotras, y se ha ido perfeccionando hasta tal punto en que ya no llevamos muchas veces carteles, sino que directamente el eslogan lo llevamos siempre pintado aquí, porque por ejemplo los medios ucranianos al principio les cortaban los carteles y dejaban solo la parte del torso sin ningún tipo de mensaje. Pero yo creo que sobre todo a partir de 2012, cuando Inna Shevchenko tala una cruz en Kiev a favor del ateísmo y de las Pussy Riot, que en ese momento estaban en la cárcel en Rusia, cuando ella se exilia a París e internacionaliza el movimiento. La corona de flores viene de Femen al principio del todo, porque en Ucrania las mujeres jóvenes tradicionalmente antes de casarse llevan una corona de flores, y cuando se casan se la entregan al marido y es como que pierden su libertad, ¿no? Pasan a ser una propiedad prácticamente de su marido. El hecho de que las primeras Femen en Ucrania mantuvieran la corona era como un símbolo de rebeldía, de no pertenencia a nadie y de ser libres. Lo que nos mueve es pues, esa utopía que yo creo que tiene cualquier activista de querer de verdad cambiar las cosas, pero arriesgando mucho también. En el caso de España estamos muy centradas en el tema de los vientres de alquiler, que consideramos una forma de explotación sobre el cuerpo de las mujeres y sobre su maternidad. El fascismo es uno de los grandes enemigos del feminismo, simple y llanamente porque odia a las mujeres libres.
Nuestros grandes pilares siempre han sido también todo aquello que está relacionado con la lucha contra la industria del sexo, contra la prostitución, contra la industria de la pornografía. Aquí, por ejemplo, el grupo que tenemos de activistas somos unas 15, pero luego hay muchas otras personas que colaboran haciendo otras tareas. En Francia, por ejemplo, son un grupo más numeroso, son como unas 30, en Canadá son 10, pero realmente yo creo que estamos demostrando que no hace falta tener un gran número de personas para crear imágenes y crear protestas que realmente hagan que las mentes hagan muchas preguntas, ¿no? Pues nos vamos. Podéis seguir las últimas horas en público.es y en nuestras redes sociales. Hasta mañana. Existe un lugar desde donde se reivindica el análisis, el derecho a la memoria, la empatía, la reflexión, el diálogo y la investigación. Un lugar en el que el periodismo se queda del lado de las personas, haciendo de la información conocimiento y arrojando luz donde los poderes ponen sombra. Únete a nosotros. Entra en comunidad.publico.es y descúbrelo.